Señor Ministro de Educación, querido amigo y colega Miguel Wexler Talledo, estimados colegas consejeros, miembros del Consejo Nacional de Educación, colegas, amigos de la cooperación internacional aquí presentes y de distintas organizaciones aquí presentes y participantes de todas las regiones, tengan ustedes muy buenos días. Quiero hacer en este pequeño espacio, no voy a tratar de quitarles mucho tiempo porque en realidad creo que lo más importante es pasar al trabajo conjunto que vamos a realizar entre hoy y mañana. En esta pequeña introducción, en realidad, lo que yo quisiera es compartir algunas preocupaciones generales del Consejo o algunos intereses generales del Consejo y un poco contarles el marco desde dónde está organizado este evento y por qué, digamos, estamos acá. No, una de las primeras cosas que creo que todos tenemos claro y que nunca hay que perder de vista es que el Consejo Nacional de Educación es este órgano autónomo, plural, de, digamos, básicamente gente que trabaja en el mundo de la educación y que trata de contribuir al país mediante su consejo, por eso es un consejo, de expertos, gente con alguna experiencia, colegas que algo, por alguna razón, las personas han considerado podemos hacer. Y ese algo y ese consejo y esa reflexión que el Consejo Nacional de Educación tiene que hacer se basa fundamentalmente en una manera de trabajar que consiste en el diálogo, que consiste en la conversación, que consiste en el encuentro entre personas para tratar de no solo esclarecer ideas y no solo crear acuerdos, sino y fundamentalmente conocernos y también crear confianza. Y ese es el primer pilar del trabajo del Consejo. El segundo gran pilar del trabajo del Consejo, que es el producto emblemático alrededor del cual organizamos nuestras funciones, es el proyecto educativo nacional. Nosotros tenemos el mandato de alguna manera, cuidar ese proyecto en el sentido de darle seguimiento, darle mantenimiento, tratar de conversar con las autoridades nacionales, que en este caso es realmente fácil, porque ahí no hay que explicarle absolutamente nada sobre esto, porque él es parte de toda esta historia y está comprometido con toda esta historia, pero es en distintas ocasiones recordar a las autoridades que como país en el 2006 nos trazamos un marco estratégico para las políticas educativas y que la educación necesita justamente eso, porque necesita políticas que sean sostenidas en el tiempo. Esa es la razón por la cual tenemos un proyecto educativo nacional, para poder sostener políticas en el tiempo, porque la educación no se puede, desde el lado de la política educativa, la educación no se puede resolver con parches de corto plazo. Ese es el marco de trabajo del Consejo y en ese marco, que tiene estos dos pilares, por un lado el mandato sobre el proyecto educativo nacional y por otro lado esta vocación de encuentro, diálogo, conversación, creación de confianza y creación de acuerdo, es que realizamos estos encuentros nacionales de regiones. Como verán, estamos en el 12º, varios de ustedes han participado en encuentros anteriores y la idea es siempre esa, tener un espacio, por lo menos uno grande, más allá de las conversaciones más regulares, informales, cotidianas que podamos tener, donde las distintas voces de las distintas partes del país estén representadas, de modo que las cosas, las ideas que el Consejo vaya avanzando, no solo sean el fruto de lo que 25 consejeros podemos reflexionar y discutir, sino que sea fruto de esta conversación y tome en cuenta las perspectivas, los intereses, las preocupaciones de las distintas personas que trabajan en el mundo de la educación y que participan día a día de la tarea de avanzar nuestro sistema educativo en todo el país. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que tratamos de trabajar y ese es el sentido de este evento. Ese es el sentido más general de este evento. Ahora déjenme aterrizar en las cosas más concretas y específicas de la temática del evento. Como mencionó el señor ministro, una de las cosas que hemos estado discutiendo muchas veces en el Consejo es la importancia, la centralidad, el carácter vital de tener como país una política clara sobre los docentes y la docencia. Todos coincidimos, o no sé si todos, pero por lo menos con el señor ministro hemos coincidido, con muchos colegas hemos coincidido siempre en el Consejo, que hay distintas formas de hacer política educativa y la política educativa en realidad la que funciona se hace con los maestros. No se puede hacer política educativa a pesar de los maestros, no se puede hacer política educativa prescindiendo de los maestros, sin los maestros, y menos se puede hacer política educativa contra los maestros. Eso no funciona. Más allá de cualquier otra consideración, eso no funciona. Y porque el maestro, y eso no hay que explicárselo a nadie en esta sala,
es exactamente, como señaló el ministro, la persona que está en las aulas en este proceso de interacción que es la educación. La educación no es el currículum, la educación no son las finalidades, la educación es interacción entre personas a través de las cuales las personas nos desarrollamos y nos construimos. Y es ese proceso de interacción que tiene al maestro como un agente central, que es el que organiza ese proceso de interacción, y es en los aciertos que el maestro, digamos, tiene, que ese proceso avanza bien, es en sus desaciertos donde las cosas se complican, y es en las malas condiciones en las que trabaja donde las cosas también se complican. Y es ahí donde viene la pregunta fundamental o el tema fundamental de este encuentro. Hemos puesto como tema el tema de la docencia, porque de cara a construir un nuevo proyecto educativo nacional, el que tenemos vence en un par de años más, 2, 3 años más, y ya el Ministerio nos encomendó hace unos meses la tarea de empezar el proceso de evaluación de ese proyecto educativo nacional y de formulación de uno nuevo para los próximos probablemente 15 años a partir del año 2021, en esa perspectiva de pensar qué pasó con el proyecto educativo nacional, qué cosas funcionaron mejor, qué cosas no funcionaron tan bien, qué cosas hay que ajustar, qué cosas hay que mejorar de cara a un nuevo proyecto educativo nacional, el tema de los docentes y el tema de los docentes y la docencia resulta central. Resulta central por miles de razones. La primera y fundamental, esta idea de que es el docente el que está en el aula y organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje en las condiciones buenas, malas que tiene, con las condiciones que él trae y con otras condiciones en general en las que puede operar. No vemos un proyecto educativo nacional hacia futuro que no aborde este tema, no como la formación inicial, como la formación en servicio, como el problema salarial, como el problema de las competencias profesionales, como el problema de la identidad profesional, sino como todo eso en su conjunto. Entonces, si ustedes ven el programa, lo que van a ver es que tratamos de trabajar distintos temas y hemos tratado de identificar algunos temas o ejes temáticos para discutir el tema de la docencia. Los temas de formación, evidentemente, la formación inicial y la formación continua, los temas de carrera y los temas de evaluación docente, los temas de bienestar y revaloración, y los temas de planificación y gestión docente. Uno de los problemas más complicados que hemos visto en los últimos años es cómo ha ido cambiando la composición de la fuerza docente, por ejemplo, en términos de docentes nombrados y contratados. Hemos llegado el año pasado a cerca del 40% de los docentes contratados. Eso, más allá de si bien o mal nos guste o no nos guste, denota un problema complicado de planificación y de gestión de recurso docente. Como entendiendo, disculpen que haya dicho recurso docente, pero desde esa cara hay que decirlo así, yo aquí quiero subrayar lo que señaló el ministro acerca de entender a los docentes en primer lugar como personas. Pero más allá de que, digamos, todos somos personas, también somos personas que podemos contribuir a los procesos de desarrollo de la educación de los chicos, y en ese sentido no olvidarnos que nuestra tarea fundamental es la educación de las personas, es, digamos, como cuántos docentes necesitamos y dónde deben estar y bajo qué regímenes laborales, es una pregunta básica de planificación que aparentemente no hemos estado abordando bien en los últimos años. Y no solo por el exceso de contratados, sino porque tenemos 18 o 20 alumnos por clase en Lima Metropolitana y en todas las ciudades capitales del país. Y no solo porque tenemos 18 o 20 alumnos por clase en todas las ciudades capitales del departamento del país, sino porque, por ejemplo, si la primaria estatal tenía 3.700.000 estudiantes en el año 2000 y hoy día tiene 2,5 millones, es decir, ha perdido 1.2 millones de estudiantes o un tercio de la matrícula, las contrataciones docentes siguen yendo para arriba. Y eso obedece a un problema claro de planificación. En ese sentido, el tema no es solamente el tema del desarrollo docente, también es el tema de la gestión de los docentes. Cómo sabemos, cómo evitamos que los mejores docentes prefieran o se concentren en las zonas urbanas y dejamos a los docentes con mayores dificultades para trabajar justamente en las áreas donde es más necesario que tengamos docentes con mayores fortalezas, que es lo que nos pasa hoy día en el país. ¿Cómo enfrentamos esos desafíos también? ¿Cuántos docentes necesitamos? ¿Dónde los tenemos que hacer? Y eso nos plantea como sistema educativo el problema de cómo nos gestionamos y cómo nos planificamos, cómo hacemos para que la asignación de los distintos recursos, cuántas plazas debe haber, qué sé yo, sean hechas en función de la necesidad de las personas y no inercialmente o por cualquier otra consideración.
¿no? Eso es parte de la discusión y por eso no es solo desarrollo docente, sino también es gestión de la docencia, porque si no abordamos todo ese paquete, va a ser muy difícil que abordemos y resolvemos los problemas complicados que tenemos. De hecho, la explosión, por ejemplo, en una determinada, no voy a mencionar en qué años, pero hace varias décadas, la explosión en el número de contrataciones y nombramientos fue de la mano, en cierta época, con el deterioro fuerte de los salarios. Y los salarios son otra cosa que hay que discutir, ¿no es cierto? Hemos estado, digamos, en los últimos 25 años, y esto hay que decirlo claro, haciendo como país un esfuerzo sistemático para elevar los salarios. En moneda real, en precios del 2016, el salario más bajo de los docentes, como pasó en todo el país por la crisis de esa época, fue alcanzado en el año 90. A precios de 2016, en el año 90, un profesor de segunda categoría con entre 5 y 10 años de servicios ganaba 154 soles al mes, a precios más o menos de hoy. Hoy día, eso es 2.200. Es decir, hemos subido los salarios como país, hemos hecho un esfuerzo como país y los salarios en términos reales han subido 14 veces. No es poca cosa, no es despreciable. Probablemente sea insuficiente, pero eso es otra discusión, pero hay que reconocer también que ha habido un esfuerzo que ha significado que si el presupuesto del sector público en el año 2000 era 5.000 millones de soles, hoy día es 27.000. Es decir, como país algo hemos tratado de hacer y sin embargo todos tenemos la sensación de que no alcanza, de que no es suficiente, y eso tiene que ver con dos problemas. Tiene que ver con la profundidad de la crisis en la que se encontraba el Perú a finales de los 80, inicios de los 90. Nunca hemos tenido una crisis tan fuerte en la historia del Perú. Entre el 89 y el 91, 120.000 niños no nacieron en el Perú porque las personas dijeron esto está tan mal que mejor no tengamos hijos, es decir, hubo una contracción temporal de la natalidad, que es lo que ha sucedido en otras partes del mundo en épocas dramáticas de guerra o en épocas dramáticas de crisis. Eso también pasó en el Perú y eso grafica el dramatismo de la situación en la que estábamos. Entonces, estamos saliendo de una situación muy, pero muy mala y nos está costando mucho tiempo. Y la segunda razón por la que sentimos a veces que es insuficiente es porque en realidad las cosas en el país no están necesariamente bien. El otro día conversaba con unos colegas sobre el tema de los salarios docentes y recordábamos un estudio de un colega de Grade de hace poco que publica que hay una brecha salarial entre los docentes y los profesionales de otras carreras de aproximadamente 30%. ¿No? Los docentes, controlando distintos factores, ganan 30% menos que los profesionales de otras carreras, con datos del año 2015-2016. Bueno, este año se ha hecho un esfuerzo muy grande y el salario docente va a subir 30%. Es decir, esa brecha básicamente ya desapareció, o mejor dicho, desaparece dentro de 2 semanas. Entonces la pregunta es, nos suena rarísimo, nos suena contraintuitivo, nos complica la vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos complica la vida si se supone que ya se cerró la brecha? Nos complica la vida porque simplemente los profesionales en el Perú ganan poco, todos los profesionales en el Perú ganan poco. Hay un problema general en el país que es un problema más complicado y entonces sentimos que esto no termina siendo fácilmente manejable. Quiero terminar simplemente mencionando 2 cosas más. Una primera tiene que ver con mirar la docencia y mirar la gestión de la docencia de cara a algunas cosas que nos van a pasar en los próximos años y que no podemos dejar, digamos, soslayar, ¿no? Yo soy profesor universitario, hago investigación, hace varios meses, lo he comentado en más de una oportunidad, para buscar información bibliográfica, artículos científicos para mi trabajo de investigación, utilizo un robot basado en inteligencia artificial para ello. Eso no es el futuro, eso está aquí, presente. Hace 4 semanas se anunció, ¿no? Los finalistas de un concurso internacional que fue originalmente pensado de esta manera. Hagamos un concurso con un premio monetario importante para aquel que desarrolle una solución tecnológica que le permita a esos niños que no van a la escuela porque no hay escuela en su lugar, y esos son más o menos 60 y tantos, 70 millones de niños en todo el mundo, que no tienen escuela y no van a tener escuela en el futuro cercano, claramente, que alguien desarrolle una solución tecnológica que permita que estos niños aprendan a leer,
a escribir operaciones matemáticas básicas y un lenguaje de programación solos. El concurso empezó hace unos años, se seleccionó los finalistas, en unas cuantas semanas van a iniciarse los pilotos en el norte de Tanzania, se ha hecho un acuerdo con el gobierno de Tanzania para esto, y en abril del 2019 se va a hacer en 15 meses se va a hacer unas mediciones y qué sé yo, y en abril del 2019 se va a anunciar mundialmente quién logró esto y si funcionó. Y esa tecnología, y además esto es condición de ese concurso, va a ser de acceso público, de acceso abierto. Bueno, eso hay que pensarlo, ¿no es cierto? Eso no es el futuro de acá a 45 años, no es ciencia ficción. Todos nosotros reaccionamos, no puede ser, pero la escuela no es solamente leer, escribir, programar, matemáticas, es también la interacción, el desarrollo personal, sin duda. Pero también es lo otro, ya ha estado fallando porque hay 70 millones de niños en el mundo que no tienen acceso a la escuela y lo que es peor, hay 240 millones de niños que teniendo el acceso a la escuela no logran aprender a leer, a escribir, a sumar y todo lo demás. Entonces, ese tipo de soluciones empieza a caminar. Ese tipo de soluciones no son el futuro distante, son mañana. Y eso, si nosotros no somos capaces de arreglar nuestros sistemas educativos, todo eso nos va a pasar por encima y nos va a complicar la vida porque no vamos a saber cómo manejarlo. Y debiéramos saber cómo manejarlo porque lo que peor que nos puede pasar es que seamos presos de la tecnología y no los que controlamos hacia dónde va la tecnología. Y estas cosas, como ese caso, no es el único, hay muchos otros casos más que están basados en los saltos que la inteligencia artificial, por ejemplo, ha logrado en los últimos años. Esta otra está más basada más bien en cuánto se ha aprendido acerca de aprendizaje a través de lo que es programación de juegos de computadora. Ustedes pueden ver niños jugando juegos de computadora extremadamente complejos, con reglas extremadamente complejas, y que aprenden eso solitos, jugando 6 meses. En un idioma que no es el suyo, además. Eso lo pueden ver todos los días, ¿no es cierto? Ya, de ahí estamos aprendiendo como humanidad cómo se aprende también. ¿Por qué ese tipo de aprendizaje funciona de la manera que funciona? ¿Cuáles son los motores que están ahí? Entonces quiero terminar, en realidad, esa era la primera cosa que quería decir. La segunda, para terminar, es agradeciendo a algunas personas que nos han ayudado en este trabajo. No, en primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá. Sin ustedes esto no funcionaría. En particular quiero agradecer a las autoridades regionales presentes, el gobernador regional de Tumbes, el señor Ricardo Flores, los directores regionales de Arequipa, me equivoco, Cusco, y no tengo acá la lista, pero hay varios colegas directores regionales hoy día presentes, a los cuales quiero agradecerles por el esfuerzo de haber venido este par de días acá. Agradecer a la Mesa Interinstitucional de Gestión Descentralizada del Consejo y a la Mesa de Desarrollo Docente del Consejo, que son espacios donde participan distintas instituciones que nos han ayudado a pensar y diseñar y conducir el evento que estamos el día de hoy. Ellos todos son parte de haber hecho este proceso junto con el equipo técnico y los consejeros que son miembros de las comisiones correspondientes. Agradecer también, por supuesto, al apoyo técnico de UNICEF, y al apoyo del Gobierno de Canadá y los ciudadanos del Canadá a través del proyecto Forge y la cooperación en el país. Y en general agradecerle también a los funcionarios de órganos intermedios como la SUGEL que están hoy día presentes y a todos ustedes, porque estoy seguro que las discusiones que vamos a tener en este par de días nos van a ayudar a todos a enfocar mejor esta idea de no hay política educativa en serio, sostenida, importante, proyectada al futuro en el país, si no pensamos en serio y a fondo los distintos afectos que afectan al docente y la docencia, que es a fin de cuentas la manera como garantizamos el derecho de las personas a la educación. Muchas gracias.